Hola Juan, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acogernos en la relojería Muiños, que ¿cuántos años tiene? Ciento y pico años. Son muchos, ¿eh? Muchos, 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 sí. Estábamos pensando al llegar que a lo mejor no hemos venido un buen día porque es día después del cambio de hora y no has parado. No, cambio de pilas y cambiar la hora de los relojes. Esto es siempre así, ¿no? Es habitual. Habitual en los cambios de la hora, en marzo y en septiembre, octubre. Vale. ¿Y cuántos relojes habrás puesto en hora? ¿Tú te imaginas? ¿Tienes echado una cuenta? Cada 6 meses cientos de relojes. Es que ya no llevo la cuenta porque si no me volvería loco. ¿Y tienes alguna anécdota con el cambio de hora? Solo con el cambio de hora. No, personas muy mayores que es simple de cambiar, pero siempre me vienen y me dicen, oye, perdona que te venga a molestar, pero ¿me puedes cambiar la hora? Esas son anécdotas que hay, nada Pero más. no te molesta. No, nada, nada, nada. Yo trato mucho con la gente mayor porque me conoce desde niño, entonces hoy son madres, abuelas, entonces eso. Como te conocen desde niño, vamos a viajar a cuando Juan era niño y lo primero que quiero preguntarte es si tú recuerdas tu primer reloj. Sí, un despertador Titán, de esos antiguos, sí. Es del que me pusieron encima de la mesa y me dijeron, desmonta y monta 100, 200 veces hasta que lo sepas de memoria. ¿Y eso qué tal resultó? ¿Fácil, difícil? Pues a las 200 veces le dije a los maestros, ya lo sé de memoria, sigue igual hasta que nosotros te digamos que pares y ya te diremos el segundo curso que tienes que hacer. Esa era la manera de aprender, ¿no? De empezar. Sí, de empezar, sí. Te emocionas un poco. Sí, mucho, porque era un crío con 13, 14 años, salí de aquí al lado, Meicende, pero no había salido a ningún lado. Y aquí llegaste, bueno, a Juana de Vega, que era por aquel entonces estaba allí, ¿no? Sí, Juana de Vega, 30. Sí, ¿Y tú recuerdas la entrada en la relojería el primer día? sí, sí, muy avergonzado y muy tímido, y me dijeron, siéntese ahí, y me senté en una silla, y ahí me pusieron el despertador, y a montar y desmontar. Y bueno, ese primer reloj Titán, el primero que te dieron para montar y desmontar, pero tu primer reloj de los de casa, porque todos tenemos uno mítico, pues de algún familiar o que nosotros tenemos una relación buena con ese reloj o especial que nos da morriña. No, no, de casa no, no. Lo que pasa es que como empecé así, me gustaron todos. Del despertador, después me enseñaron el ajuste, y después pasé a los relojes de cuerda antiguos, los Dogma, Titán, ese tipo de relojes de caballero de cuerda, después a los automáticos. Fue un proceso Claro. durante tiempo hasta el día de hoy, que se aprende cada día. Qué bonito esto, ¿eh? Sí, mucho. Y antes de esos 13 años, tú, Juan, ya te habías planteado qué querías ser. Sí, mecánico de coches. Bueno. Y mi madre no quería que nada, quería que trabajase y que no estuviese por la calle. Entonces fue a un taller importante de mecánica a pedir trabajo. Y le dijeron, mire, tiene que esperar unos meses que ahora no tenemos cupo de, ¿cómo se llama? De cómo era los que empezaban de niños aprendices, niños, sí, de recaos. Entonces mi madre trabajaba en Coruña y entró en un estanco y dijo si sabían de algún trabajo para un crío, y le dijeron, sí, mira, aquí detrás, eso fue en la Alameda, aquí detrás en Juana de Vega, cogen aprendices para relojero. Y entonces fue y le dijeron que me llevase, llegué allí, entré, me pusieron a trabajar, a aprender, y a los 2 o 3 meses me llamaron del taller mecánico y le dijeron a mi madre, ya puede venir su hijo. Y me dijo, a ver, ¿qué hacemos? Y dije, no, no, no cambio, no cambio. Y fue bueno el cambio porque de coches a relojes hay un abismo, sentado, con nada de grasas ni de aceites, todo en pequeñito, y estoy contento de haber tomado esa decisión. No, todo pequeñito ya lo vemos. ¿Qué tal el pulso y qué tal la vista, Juan? Por ahora, bien todo. El pulso y la vista todo, porque esto es importante. Cuando la vista o el pulso empieza a fallar, es un problema. Pero por ahora estoy en perfectas condiciones. ¿Y recuerdas algún reloj o alguna maquinaria que se te haya resistido? Es decir, pero ¿cómo puede ser? No, no consigo.
No, muchos, porque a veces hay un defecto y no se ve, y uno se vuelve loco, está una hora, 2 horas, pero lo que pasa es que tenemos un pequeño truco. Cuando algo no nos sale, lo dejamos y nos ponemos a otra cosa. Entonces la mente queda en blanco, pero volvemos y aparece al momento. Es que resulta como si fuera un rompecabezas, ¿no? Sí, yo le llamo, sí, que es como un puzzle. Claro. Sí. Hay que montar todo, perfeccionarlo y además que funcione. Bueno, lo que me parece también, me da la sensación viendo este taller, y es bonito también, que arreglando relojes se para el tiempo. Sí, que a veces miro, estoy poniendo relojes en hora y digo, no me pasa el tiempo en todo el día para poder salir. Sí, sí, tienes razón en ese aspecto. Sí, a veces sí, no, y otras veces, cuando me doy cuenta, ya es la hora de cerrar. Claro, claro, porque además, bueno, han cambiado, veo, no sé si mucho, porque tiene una jornada larga y partida, pero desde que empezó, que eran horas y horas, ¿no? Hasta este momento. Sí, porque yo trabajé los sábados. Antiguamente se trabajaba los sábados. Sí, era oficial de trabajar los sábados, sí, sí, y se trabajaba los sábados. Y el gremio de relojería tenía un problema. Nosotros en ese taller trabajábamos para las joyerías, y las joyerías tenían un horario, entonces teníamos que estar para surtirlos de cualquier cosa que tenían. Vendían un reloj, había que sacarle mallas, un cambio, un arreglo, y entonces teníamos que estar abiertos. Pero sí, sí, trabajé los sábados por la mañana, que mucha gente no lo recuerda, pero sí se trabajó. Han cambiado muchísimas cosas en el sector con el paso de todos esos años, desde que Juan tenía 13 hasta ¿cuántos tienes ahora, si no es indiscreción? 65. Vale, está ahí a puntito de jubilarse. Sí, ya estoy en eso. El caso es que decía que ha cambiado muchas cosas en el sector porque llegaron los electrónicos, llegaron los digitales y Juan, ¿tú eras de los apocalípticos? ¿Esto se acaba, no hay manera? ¿O tú decías, bueno, voy a aprender también esto? Sí, sí, tuvimos que aprender, tuvimos que cambiar el chip, pero seguimos en la mecánica, porque relojeros de mecánica cada vez quedan menos, y entonces tuvimos que aprender a la electrónica y todo poco a poco. ¿Y hay alguna marca a la que le tengas especial cariño, que tú digas, estos relojes es que los recomiendo porque son muy buenos? No, hoy en día no recomiendo mucho, porque toda la electrónica y el cuarzo no recomiendo nada. Los de antes cualquiera, mecánico o automático. Cualquiera. Cualquiera. Bueno, dentro de las marcas siempre hay, porque todas eran máquinas suizas, japonesas, pero sí, lo que pasa es que todos dicen Rolex, pero hoy hay marcas más sencillas que tienen buena máquina, y con tal de que guste el diseño, pues yo les recomiendo eso. Si les gusta el diseño, hoy en día pueden comprar cualquiera, ahorrar dinero y no buscar marca. Y antes sí, en mecánica sí, porque mecánica fabricaba Suiza, fabricaba Japón, entonces eran máquinas de calidad. Pero hoy de esos relojes empezaron a fabricar otra vez, pero no tengo mucho idea en ese aspecto. ¿Y qué instrumentos básicos hacen falta para su oficio? Muchísimos, sí. Pinzas, desatornilladores, eh, punzones, eh, eh, para aceitar los relojes, etcétera. Mucha maquinaria, pero en pequeñito. Claro. ¿Y qué prefiere, arreglar los relojes antiguos o los de ahora? Yo con los relojes antiguos, los parises, los morés a pesas, me gusta mucho y lo paso entretenido arreglando. Y después los mecánicos, cualquier mecánico, sí. Los de cuarzo, pues hay que arreglarlos también, porque vino las novedades y hay que arreglar de todo. Y habrá arreglado relojes desde los 13 años para coruñeses súper ilustres, tanto como usted o más. Sí, para mucha gente, sí. Sí, para mucha gente se reparó. Muiños reparaba para toda clase de joyerías, para toda clase de personalidades, y para empresas, para toda clase de gente, sí. ¿Recuerdas algún cliente, alguna clienta especial? Sí, alguna, pero no suelo ser tal. Así la Condesa de Fenosa, por ejemplo, reparamos. Sí, y después algún gente importante, o para mí importante,
de altos cargos de empresas, pero ahí lo dejamos. Vale, lo dejamos ahí. ¿Y no vino nadie de Suiza o de Japón a fichar este gran aprendiz y luego maestro? No, no, no. Lo que sí es que mis maestros, que fueron los sucesores de los primeros, siempre estaban enfadados porque venían las joyerías, venían a sacar a sacar los relojeros a Muiños para llevárselos. A mí me ofrecieron hace muchísimos años para ir para una joyería que hoy es importante en Coruña y fuera de Coruña, pero hice un pequeño chanchullo y como aún estaba verde, le dije a mis maestros lo que me pagaban en el otro lado y ellos aceptaron hasta el día de hoy, entonces no me marché, pero sí, Muiños era como era una fábrica de relojeros para surtir a las mejores joyerías de Coruña, en Barcelona se fueron, para Madrid, para todas las provincias, sí, sí. Y ahora que te jubilas, Juan, ¿cómo ves el futuro del sector? Porque esto, claro, bueno, relojes de siempre quizás siempre quedarán, pero ¿se va agotando la cosa o no? El problema que veo yo, sobre todo aquí en Coruña, que antes había 2 o 3 tipo talleres de relojería que enseñaban a los relojeros, pero eso desapareció todo. Hoy en Coruña queda algún relojero que sabe arreglar toda clase de relojes, pero yo no recomiendo porque no sé cómo son y la gente me pregunta ahora, ¿a dónde nos mandas? ¿A dónde nos envías? Y yo que a libre elección, que vayan y si ahí les atienden bien, pues que se queden. Y si algún joven nos estuviera escuchando, ¿tú le recomendarías, por aquello del relevo generacional, que es una buena profesión, un buen oficio que tiene algo de futuro? Sí, si aprende la mecánica, sí puede tener, bueno, la mecánica y lo de hoy en día, digital y de cuarzo. Pero yo ya hace un tiempo me planteé eso de enseñar a alguno porque me vinieron a preguntar, pero no es posible porque me tenía que asegurarlo y era un precio. Después tenía que pagarle un sueldo y entonces sumé entre los seguros, el sueldo y entonces enseñarle. Y entonces yo tengo que pagar los impuestos igual y llevar un sueldo para casa y no es compatible, no era compatible. Eso es, yo creo, una cosa que los gobiernos o la Xunta, en este caso, que debían de ayudar en ese aspecto a todos los oficios para que no se decayese y hubiese, pero darle facilidades de alguna forma, porque a mí si me dieran facilidades, a lo mejor hoy en día habría algún relojero de futuro, pero claro, yo de esta forma digo yo, me sale una persona en 1.000 euros, tengo que sacar para mí impuestos y yo trabajar, pero si le enseño no puedo, no me da tiempo. Claro. Y así nos quedamos sin nuevas generaciones. Sí, más o menos creo que sí. Hay algún taller aquí en Coruña más, no sé si enseñan, que pueden seguir con generaciones, pero no te puedo informar en ese aspecto. Bueno, te voy a hacer una pregunta súper filosófica. ¿Qué es para Juan el tiempo? El tiempo es todo. Es todo. El tiempo, sin tiempo, no se puede hacer nada. Pues nosotros no tenemos mucho más, así que vamos a ir terminando con un pequeño cuestionario que siempre le hacemos a los invitados de nuestra galería, de esta entrevista cercana en la que conocemos mejor a la persona. Y entonces lo que queremos preguntar, Juan, es tu lugar favorito de A Coruña. Juana de Vega, la antigua. ¿Cómo era? Preciosa, era ancha, tenía unas aceras anchas, había aparcamiento a los lados y le daba el sol todo el día. Yo, un enamorado, será porque es donde empecé y era un crío, pero era preciosa. Y los comercios de alrededor, todo eso, claro, era tu día a día, era como tu casa. Sí, había negocios, sobre todo uno que aún duró un poquito más en pie después de marcharnos nosotros, que fue Munín, jamonería Munín. ¡Qué rico! Sí, tenía buenos jamones, sí. Allí nos hacían los bocadillos las chicas todos los días, sí. Claro. Sí. Vale, pues venga, vámonos a por un libro. A ver, ¿qué libro le recomendarías a los oyentes del Hoy por Hoy?
Libros, yo recomendar solo sé los libros de relojería de los autores y fabricantes de relojería antigua que me gustaban mucho y aún tengo alguno en casa y lo repaso de vez en cuando. ¿Y peli? Peli, pues El bueno, el feo y el malo, de vaqueros. ¿Te gustan las de vaqueros? Sí, el western, sí, me gusta mucho. Y sabemos que te gustan también mucho las dedicatorias. Así que bueno, ahora es el momento de que elijas una canción. No sé si también la quieres dedicar. Sí, Wendelin de Julio Iglesias es preciosa y se la dedico a toda la clientela que nos aguantó muchísimos años y nos sigue aguantando y a ver lo que pasa porque no quieren que me jubile. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo llevas eso? Pues lo voy llevando un poquito mal, pero bueno, ahora tengo una forma, voy a hacer tengo en mente una cosa y después haremos poco a poco a ver si la gente se va acostumbrando que tengo que jubilarme de una vez. Tiene que descansar, Juan. Tenemos que dejarle descansar. Ya sabemos que queremos arreglar las cosillas, pero él también merece, desde los 13 años, decir adiós. ¿Y ahora qué, Juan? Pues ahora, por ahora, la gente no quiere y me dice que siga, pero a ver, lo tengo ahí en la mente y voy poco a poco, porque me encuentro bien y a ver lo que pasa. A lo mejor mañana el chip me cambia y me dice cierro, pero por ahora me encuentro en perfectas condiciones. Pues muchísimas gracias por acogernos en este taller maravilloso, en este caso en la parte de lo antiguo, ¿no? De la Sí, maquinaria. de la maquinaria antigua, sí. Aquí en esta mesa es donde reparo los relojes de pared, despertadores, la cosa gruesa que llamamos. Sí. Ajá. Pues animamos a la gente que le eche un vistazo a través de YouTube o a que se acerque si quiere a la relojería, aunque bueno, este hombre quiere decir adiós, ¿eh? No, a eso no recomiendo mucho No, no se porque hace bien. están viendo todas las entrevistas y cada vez me viene la gente que me dice, oye, antes de jubilarte me tienes que reparar y me estoy agobiando en ese aspecto. En eso no No. recomendáis mucho, que escuchen el programa, y eso sí, y la entrevista y si les gusta, bien. Muchísimas gracias, Juan. Encantado, mucho gusto.